La buena música de Jay Khalil junto a Músico y Oveja Cósmica, ¿no, Colocho? No, déjeme ver, perdón, porque no me sale acá. Lizzy Bueno. Parra y Omi Alca. Lizzy Parra. Bueno, Colocho, vamos a decirles que en este bloque estamos con Hablemos de Historia junto a la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? Hola, muy bien. Un saludo a toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, estamos como todos los viernes siguiendo en esta serie que la verdad la hemos creado, que era la introducción a la Biblia, por decir una manera, o al estudio de la Biblia, porque queríamos saber, más que nada, un libro tan tan antiguo y cómo ha permanecido claro, y sigue siendo de actualidad. Claro, y sigue siendo de actualidad. Entonces, bueno, pero tienen un comienzo, o sea, hubo gente que pensó, por eso estábamos hablando de por qué son 66 libros, por qué son 66 libros y no más o menos, por qué, qué son los concilios, en qué consistían. Todo eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y bueno, podemos comenzar primeramente, profe. Bien, después de este, claro, hicimos 2 programas sobre la Biblia en sí, ubicarla en el contexto histórico y ver, o sea, cómo de alguna forma estaba implícita en nuestra cultura, más allá de lo que nosotros nos dábamos cuenta. Yo recuerdo tenía un profesor de filosofía de la historia que siempre empezaba en la Universidad de la República, ¿no? Y que empezaba la clase siempre preguntando cuántos habían ido a colegio católico o cuántos habían tenido vinculación con alguna institución religiosa, y bueno, se empezaba a hacer, y la mayoría habían tenido, pero de todas formas, aunque hubieran hecho su trayecto educativo siempre en instituciones públicas, de alguna forma habían estado conectados y se empezaba a hacer una búsqueda de todas las influencias religiosas, tanto católicas como protestantes, teníamos todos, ¿no? Entonces él decía que era imposible estudiar la cultura de Occidente sacando el elemento cristiano, que teníamos mucha influencia. Entonces, por ese lado, el tema de la Biblia también como la influencia en la cultura. Y un detalle que me faltó de esa introducción que hicimos era decir, por ejemplo, el tema de que en la actualidad las Biblias se encuentran divididas en capítulos y en versículos, que eso no era así. No claro. era así. ¿Y eso cuándo se empezó Eso se hizo en la Edad Media, y la división en versículos es de la época moderna, o sea que nosotros no hace tanto, uno es del siglo XIII, otro del siglo XV, XVI, o sea que no hace tanto que para nosotros habitantes del siglo XXI, sí, pero en tiempo histórico no es tanto, que existe esta división, que lo que hace es facilitar la búsqueda de la lectura litúrgica. Por ejemplo, dicen, vamos a buscar tal libro y tal lugar, la persona que está acostumbrada a leer, dice tal capítulo, tal versículo, y es como una coordenada para encontrarlo al texto. Porque las páginas son distintas, depende de la traducción. Algunas Biblias tienen 1200 páginas y otras pueden tener menos, otras pueden tener más. Es una cuestión de orden, no era una cuestión. Entonces se divide en capítulos para ordenar, pero originalmente el texto no estaba dividido en capítulos y los versículos también. Ni siquiera se ponían los títulos, ¿no? No, sí. tampoco. Los títulos son también de las traducciones. Si uno toma distintas traducciones, algunas tienen unos títulos y otras. Depende Claro. del traductor que ordena. Lo que te ayuda a eso es a ordenar. Te dice, por ejemplo, Jesús y Saqueo. Entonces uno sabe que ahí encuentra eso. Claro, eso también a medida de que la humanidad fue avanzando, y la literatura Claro. fue avanzando, se fue... Claro, para darle un orden. Son recursos, recursos literarios para poder ordenar. Claro. Entonces quería decirles eso, que la Biblia tiene alrededor de 1200 capítulos. Lo tenía anotado los otros días, ahora no lo traje, no lo recuerdo con exactitud, pero tiene alrededor de 1200 capítulos. Entonces eso nos da esa cuenta de que si leemos 3 o 4 capítulos al día en el año, podemos llegar a leer toda la Biblia. Y leer 3 o 4 capítulos de la Biblia no nos lleva más que 15, 20 minutos diarios si leemos. Y entonces tirar esa idea también, y que bueno, uno cuando empieza a leerla, o puede empezar desde el Antiguo Testamento o puede empezar del Nuevo, le va a resultar tal vez más comprensible. Eso en cuanto a Biblia. Bueno, y quedaron muchísimas cosas para hablar, y que estamos a las órdenes si quieren enviar o pedir material sobre lo que material de introducción a la Biblia, de contexto geográfico, histórico, lo que sea, que también hay libros que se pueden recomendar.
Y bueno, y después la idea era, o sea, que la Biblia terminó de ser redactada, el último libro de la Biblia terminó de ser redactado a fines del siglo I, y el último libro, que ese sí está en orden, el último libro de la Biblia es el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, y bueno, y habrá sido ese el último libro en verdad cronológicamente escrito, porque el apóstol Juan es el último de los apóstoles en morir. Jesús, después del año 33, ya no está más con los discípulos, pero los discípulos le suceden. O sea, si Jesús desaparece del entorno físico a los 33 años, los discípulos tendrían más o menos su edad. El más joven es Juan, entonces también es el que perdura más, se cree hacia finales del primer siglo. Entonces se piensa que ese libro es el último en ser escrito. Luego se da ese proceso que dijimos que en el siglo I nadie tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Para empezar, que no existía el libro tal cual como artefacto, existían rollos y papiros. Entonces lo que hacen los padres de la Iglesia, lo que se llaman los padres de la Iglesia, es redactar una lista de libros autorizados, como dijimos, que no eran los únicos libros que circulaban, que hay más de 4 evangelios, que se hizo una revisión, bueno, a ver cuáles son los que deberían integrar el canon, como explicamos los otros días, y se establece esa lista de 27 libros. Pero van a surgir otras cuestiones también, de las que no hablan los evangelios, y cómo lo interpretan después. Y a eso se le llama, a esas interpretaciones que se consideraron erróneas, se les llama herejías. Es decir, lo que se aparta de lo que es verdad. Porque las religiones, por lo general, la religión tiene un dogma y establece, en esto creo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace ese proceso de elaborar el dogma? Es decir, ¿en qué cree la Iglesia Católica? ¿O en qué cree la Iglesia Protestante? Pero en este momento, en el mundo antiguo, estamos hablando de esa Iglesia naciente, que luego va a derivar en católica y después se va a subdividir católica y protestante. Los nombres pueden ser, o sea, va surgiendo como distintos movimientos dentro. Pero la iglesia que surge en el siglo I es la iglesia cristiana, que es una. Entonces, ¿qué nombres, qué cosas se van a empezar a preguntar? Por ejemplo, las personas que conocieron a Jesús físicamente, Jesús para ellos era como un amigo, una persona que estaba con ellos, en la que ellos podían tocar, comía con ellos, tuvieron muchas experiencias juntos. Era un maestro, era considerado un profeta, pero ya el tema de que si Jesús es Dios es otra, ¿cómo podían, o sea, algo que a nosotros nos ha sido transmitido ya, Jesús como la persona divina, no era tan común en ese primer tiempo? ¿Cómo lo percibían ellos? Y no solo los discípulos lo podían percibir de una manera, pero cuando el mensaje comienza a ser esparcido, ¿cómo se tomó eso en Grecia? Por ejemplo, en una sociedad politeísta, que tenían multitud de dioses. ¿Cómo es que Jesús había comido, había bebido, había caminado por este mundo y luego había sido crucificado en su cuerpo físico y luego ahora es Dios? O sea, comienza toda esa discusión, y sobre todo en Oriente, con esta influencia de los griegos, que son mucho más especulativos que los occidentales, a preguntarse esto. Pero antes de llegar a eso, ya en las mismas páginas de la Biblia se registra el primer concilio que se da en la historia de la Iglesia, que es el concilio que se da en Jerusalén y que se encuentra redactado en el libro de Hechos, capítulo 15, y en el que se va a distinguir, hay una diferencia entre qué es ser judío y qué es ser cristiano. ¿Me dijiste Hechos? Hechos, capítulo 15. El libro de Hechos, que es el libro de historia del Nuevo Testamento, capítulo 15. Y por lo general tiene un subtítulo que dice el concilio en Jerusalén. El cristianismo empieza a expandirse, pero el centro está en Jerusalén todavía en los primeros años. Capítulo 15, versículo 1. Sí, por ejemplo, todo el que se relata qué pasó en ese concilio, por qué se hace ese concilio. Dice ahí, por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse. Claro, que es una costumbre judía. Porque así lo ordenaba la ley de Moisés, ¿no? Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvarían.
Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que se fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles de los líderes de la iglesia de esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y con algunos otros seguidores los acompañaron. Bueno, en su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Claro. Se empezó a correr, ¿no? A correr la bola. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, esto versículo 4, y allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Claro, o sea, tenemos que ver que en este contexto... ¿Pero qué apóstoles? Y los apóstoles, los demás que no son Pablo, y ahí puede estar Pedro, por ejemplo, podía estar, no porque no los... No nombra, dice, y otros líderes, capaz que puede haber estado Esteban, no, Esteban ya había muerto. Pero estaban los discípulos que estaban, que Jesús había establecido. Claro, o sea, fueron a Jerusalén porque se quedaron, ¿no? Claro, porque Jerusalén es como el centro para los judíos hasta el día de hoy. Acordate que Jesús le había dicho, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces Pablo, a ver si lo vemos. Pablo y Bernabé fueron a evangelizar a los gentiles. Sí, y ahí se encuentran con este tema, que había judíos que obligan... al principio no se distinguía bien qué es ser judío y qué es ser cristiano. Claro, hoy nosotros sabemos que judíos mesiánicos son los judíos que tienen a la Torá y tienen sus costumbres judías y además creen que Jesús es el Mesías. Claro. Y después estamos nosotros que vendríamos a ser los cristianos que no tenemos raíces judías, pero que vendríamos a ser esos gentiles en la Biblia. Claro, o sea, en la Biblia distingue así, porque tenemos que entender que el concepto de judaísmo implica la exclusividad. Ellos creían que esa salvación era solo para el pueblo judío, solo para ellos. Entonces, cuando surge los discípulos después de la muerte, la crucifixión de Cristo, de la resurrección, comienzan a expandir ese mensaje, comienza esta idea, a ver, pero tenemos que entender que Jesús es judío, y el contexto en el que nace el Evangelio es judío, entonces surge, a ver, tienen que cumplir lo mismo que nosotros, porque la salvación como que sale de Claro, pero está bien, pero sigue siendo contradictorio con el mensaje. Vos decís que ahora ya no es más exclusivo, porque Jesús a través de Pablo muestra un evangelio inclusivo y donde incluís a todos, pero es como que vas con un candadito, no, es a todos, pero tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro. Los judíos más conservadores, esa lucha o esa discusión fue la primera gran discusión del primer siglo. Claro, que ocurre mismo, ya lo vemos mismo en la página del Nuevo Testamento, ya a mitad del siglo I, unos años después que Jesús no está, ya empieza esta discusión. Como el celo judío de que, a ver, si este mensaje, o sea, el mensaje del Evangelio nace en el contexto judío, y eso es importante, porque a veces también los cristianos vamos para el otro lado y olvidamos esas raíces judías. El cristianismo surge del judaísmo y tiene una carga muy grande de cultura judía. Claro, yo creo que no hay que irse ni de un lado ni para el otro. O sea, en ese momento, ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero en ese momento uno tenía un sentimiento y aparte siglos y siglos de ser muy exclusivo. Y ahora venís y me rompes un esquema, no es para justificarlo, pero también en esas cabecitas de esa época entenderlo, bueno, no lo hizo con cualquiera, el que lo entendió fue el apóstol Pablo, ¿no? Y Bernabé, que fueron enviados a esa gente. Por ejemplo, dice, bueno, Bernabé llegaron a Jerusalén y ahí recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Podríamos decir el primer congreso, ¿no? De esos que nosotros conocemos, que hubo, ¿no? De iglesia, Luego Pablo y Bernabé, claro, no fueron al choque de una. Le contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, a los apóstoles le dijeron, mirá que hay mucha gente que no es judía, pero que toma nuestra fe y toma a Jesús. O sea, el mismo Jesús que vos
Me imagino a Pablo diciéndole a Pedro, el mismo Jesús que vos predicaste y hubo 5.000 convertidos, bueno, yo estoy haciendo lo mismo y estoy haciendo estragos, o sea... Sí, claro, la gente, es que pasó así, en ese mundo antiguo, el cristianismo, que era politeísta, el cristianismo prende rápidamente. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, pero algunos fariseos que se habían convertido seguidores de Jesús le dijeron, a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo, vieron que arriba no dijo que estaba Pedro, sino hablando de los apóstoles, o sea que convengamos que pueden haber estado todos. Amigos míos, esto lo dice el apóstol Pedro, amigos míos, yo estoy leyendo la Biblia en traducción del lenguaje actual, por si alguno me parece mucho más amena. Amigos míos, como ustedes ya saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias, las buenas noticias a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a Jesús, que nos amó mucho, y también ellos lo creen. A ver claro. Y aparte viene como dice el versículo 12, estoy en Hechos 15, versículo 12. Estamos hablando de lo que vendría a ser el primer concilio de Jerusalén. Sí. Hecho por los apóstoles, ¿no? Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que, por medio de ellos, Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, le dijo a todos, o sea que Santiago también estaba. Amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrán a mí y serán mis elegidos. Yo soy su Señor su Dios, yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tengan sangre. Además deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Hay que recordar que desde mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicado la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestra sinagoga. Claro, o sea, ellos deciden eso, o sea, lo que se le va a imponer es eso. Estas son las cosas que las autoridades de la iglesia del siglo I, que conocieron a Jesús, que son o sea... Y sigue, ¿no? Acá incluso está la carta. Después ellos redactan una carta. Y dice, nosotros los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén les enviamos cariños, saludos a todos ustedes. Claro, Pablo... Al regreso, la carta vendría a ser como diciendo, mira, te voy a contar esto, pero... Claro, traigo algo, evidencia, claro. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso, pero nada, me fui. Nosotros los apóstoles líderes de la iglesia de Jerusalén les enviamos un cariño saludo a todos ustedes los que viven en la región de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo al cual hemos llegado. O sea, los concilios son eso.
Claro, son llegar espacios donde se discute y se llega a una postura. O sea, ellos, viste que hay un proceso de discusión donde se escuchan las posturas y luego se define. Un espacio donde se van a definir posturas y se va a definir el dogma. O sea, y más en los que vienen, porque como es este primer concilio que, o sea, es un concilio que está mismo dentro de la historia bíblica. Después vamos a ver que por 300 años no hubo más concilios. Claro, por ejemplo, aquí una de las cosas que está bueno, entonces Bernabé, Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá se reunieron con los miembros de la iglesia de ese lugar y le entregaron la carta. Cuando la carta también fue leída en voz alta a todos, se pusieron muy alegres, pues les traía tranquilidad. Claro, ¿no? les sacó el peso. Y además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y los animaron mucho. Después de pasar un tiempo con la iglesia de Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño, pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesús. Bien, o sea, ahí tenemos, o sea, cuando el evangelio, o sea, se empieza a expandir, o sea, ¿qué se les va a enseñar? ¿Qué se les va a pedir? ¿Qué va a significar ser cristiano? Entonces, el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas, de creer en Jesús y que te otorga la salvación, ¿qué implicaba eso? Si también implicaba el cumplimiento de las leyes judías o no, había sido la discusión. Y ellos deciden, o sea, los apóstoles deciden en Jerusalén en este primer concilio, alrededor de la mitad del siglo I, que no se les debe imponer a los cristianos estas cargas de origen judío, que lo que sí se debe, en la traducción Reina Valera dice que se abstengan del libertinaje sexual, o sea, es decir, que no es que prohíbe las relaciones sexuales, obviamente, pues se acabaría la especie humana, sino de que no haya libertinaje, que en ese mundo antiguo algunas culturas practicaban sí, las de Corintios, por ejemplo. Por ejemplo, algunas costumbres Efesios. Sexuales que no eran las que convenían, digamos, ¿está? Como dice el apóstol Pablo, las que en ese caso son condenadas en la Biblia. Y hay una serie, como dice en las leyes de Moisés, algunas relaciones que a las que se nombra, porque también eso hace la Biblia, nombra así categóricamente lo que se puede y lo que no se puede. Entonces es eso lo que piden, y que además pide que no se coma de lo ahogado, que no se coma animales con sangre, que era una costumbre judía también, y que bueno, los apóstoles consideran eso. Son 4 cosas. Dice 4 cosas que necesitan saber, que leías vos, que era eso, que se aparten de la idolatría, que era importante, porque en esta idea así del cristianismo, en algo que se va a parecer al judaísmo, que es una religión monoteísta. Hay un solo Dios, que es el único que puede ser adorado. Puede ser adorado. O sea, no, que a diferencia de ese mundo antiguo en el que las personas que vivían en esa época estaban acostumbradas a creer en muchísimos dioses, y vos podías ser adorador de Atenea y de Zeus y de muchos dioses a la misma vez. Ese es el contexto en el que nace el cristianismo. Solamente en Judea se practicaba este monoteísmo exclusivo de los judíos, que hay un solo Dios. Entonces, énfasis de estas primeras autoridades de la Iglesia es que, primero, que no haya idolatría. O sea, que el mensaje del Evangelio exige exclusividad. Si se cree en Cristo, no se puede creer en Cristo y en, yo qué sé, la Imanjá, o no sé, hoy en día para traerlo a nuestros, aunque algunos podrían decir, bueno, la Imanjá la asocian con una virgen, bueno, eso tendremos que explicarlo más adelante. Pero, o sea, el mensaje del Evangelio implica el monoteísmo, la exclusividad, que es el conflicto que va a tener ahora el Evangelio en ese mundo pagano. Porque es bien recibido por mucha gente, pero cuando la gente se da cuenta de que los templos paganos empiezan a ser dejados de lado, que la gente ya no acude a esos dioses paganos que implicaban una ganancia también, algunos ven como que ese mundo pagano se va a empezar a desmoronar, y le van a cuestionar al cristianismo eso, de por qué hay que seguir solamente a ese Jesús y no se puede seguir a otros. Eso le cuesta mucho entenderlo a la gente. Y entonces ahí van a comenzar también, van a continuar adentro de la Iglesia este proceso de lo que se llama herejías. Es decir, algunos comienzan a tener dudas acerca de lo que dice y lo que se hace. Por ejemplo, y ahora sí vienen las dudas acerca de la divinidad de Jesús, por ejemplo.
si Jesús es Dios de la misma igualdad al Padre o no. Nosotros hoy en día, a los que tenemos alguna formación cristiana o no, pero tenemos la idea de que Dios es trino, creemos en la idea de la Trinidad, un Dios en 3 personas. Bueno, eso justamente se elaboró, o sea, esa idea, ese concepto fue una elaboración que fue madurando dentro de los primeros siglos de la Iglesia. La doctrina de la Trinidad. Claro. O sea, ¿es un solo Dios personalizado en 3 personas distintas o iguales? Bueno, son de la misma sustancia, pero son 3 personas, lo que establece justamente el concilio, el primer concilio que va a haber después de este. O sea, desde este que acabamos de nombrar, que es el concilio de Jerusalén, hasta el siglo IV no hubo otro concilio, por distintas razones. Una, porque desde ese momento que nosotros estamos leyendo y que el Nuevo Testamento deja de escribirse, o sea, del siglo I, cuando el Evangelio llega a Roma y cuando se enfrenta con este mundo pagano, va a comenzar a sufrir la persecución. O sea, todos hemos escuchado cómo los emperadores romanos persiguieron a los cristianos durante varios siglos. Esa persecución duró más de 300 años. Duró hasta el año 313 después de Cristo. Entonces, era una iglesia que estaba perseguida, una religión que era ilegal, que seguían a uno que había sido crucificado por los romanos. O sea, no era mucha propaganda ser cristiano en ese mundo antiguo. Pero, a pesar de todo eso, el cristianismo va metiéndose dentro de esa sociedad pagana y haciéndose cada vez más numerosos, hasta que llega un momento que llegan a ser un porcentaje importante dentro del imperio. Pero durante esos siglos, desde el año 64, que comienza la primera persecución, que la genera el emperador Nerón, que acusa a los cristianos de incendiar Roma, y esto ya no está en la Biblia, esto lo registran los historiadores, por ejemplo, el historiador Tácito, que es el historiador oficial del imperio en el siglo I, es el que explica esto y cuenta qué es lo que pasa y cómo prenden fuego a los cristianos. Es el primero el primer emperador en perseguir a los cristianos. Y después de Nerón fue un emperador que fue considerado por su propia generación muy malo, y se derogan todas las leyes de Nerón, menos esta ley de perseguir a los cristianos. Cosa rara, ¿no? Entonces, la situación de los cristianos comienza a ser insegura dentro del imperio. Si nadie te denunciaba que eras cristiano, no pasaba nada. Podías seguir. Pero si alguien denunciaba que practicabas la fe cristiana, te llevaban ante las autoridades y tenías que negar. Si no negabas, si no te retractabas, entonces ahí sí eras llevado, o sea, bueno, por lo general morían o decapitados o los freían en aceite o algunas cosas muy 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 crudas para nuestra sensibilidad moderna, pero en ese mundo antiguo era común que si no acataba las aparte leyes generales, cuando mataban a los cristianos lo hacían como entretenimiento, ¿no? Como una especie de entretenimiento, claro. Entonces era muy común en estos primeros 3 siglos esta persecución. Entonces esta religión, que era ilegal, no podía hacer concilios. Tenía muchos problemas, pero no podían reunirse porque estaba prohibido ser cristiano. Aparte, no, profe, lo que pasó fue que justamente en el momento de mayor persecución fue donde hubo más crecimiento. Claro, entonces, o sea, claro, no se podía, pero sí crecían. O sea, el cristianismo comienza a inundar desde las capas sociales más bajas hasta las más altas el imperio. Entonces, bueno, por más que se les intentaba reprimir y se los hacía abjurar de la fe, empieza a ocurrir un fenómeno que no había ocurrido en el mundo antiguo, es que las personas preferían morir antes que negar su fe. Y consideraban, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento ya se puede ver cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, en una de las cartas, nombra a Jesús como un emperador. Dice, y a él sea el imperio y la gloria, o sea, se hace referencia a figuras políticas de su tiempo. Y los cristianos primero consideraban, o sea, la idea política que ellos tienen de autoridad es el emperador. Bueno, para los cristianos Jesús es el emperador. Y lo que uno ve lo que se puede ver en las actas, por ejemplo, que hay de martirios y cosas, que lo que responden los cristianos es que ellos
prefieren obedecer al emperador de todos los emperadores, que es Jesús, y prefieren morir antes que rendirle homenaje a ese emperador físico que ellos tienen, que es el emperador de Roma, ¿no? Que ellos no lo veían físicamente porque el emperador era una especie de figura, era considerado un dios también, y él mismo se consideraba un dios, entonces no andaba por las calles de Roma desfilando que uno lo pudiera ver, pero sí había estatuas del emperador por muchos lugares. Entonces lo que hacían era poner una estatua del emperador y las personas tenían que ir y ofrecer un sacrificio al emperador. De esa forma ellos demostraban su lealtad. Y Roma era una estrategia política también esto de hacerles rendir homenaje, porque si bien Roma trae todos los dioses de todo el mundo antiguo a Roma, unifican el imperio a través del culto al emperador. Vos podías adorar a la multitud de dioses que quieras, pero tenía como estrategia política que adoraras a todos, pero que también adoraras al emperador. Cosa que los cristianos se niegan a hacer. O sea, ellos le dicen, bueno, sí sean cristianos, pero tienen que ofrecerle el culto a César, al emperador. Y eso es lo que los cristianos se niegan rotundamente. Entonces generan este odio por parte de las autoridades del imperio, porque no se niegan a ofrecerle algo que a la inmensa mayoría de las personas les parecía que estaba bien. Claro, imagínense, profe, que usted tiene el Imperio Romano, es uno de los más vastos que hay. Sí, es el más grande del mundo antiguo. Y sí. ahí la resistencia que hubo en Israel o en ese lugar donde estaba en Jerusalén era tremenda. Claro, por ejemplo, o sea, que los judíos siempre... ¿Qué otra civilización se cuestionaba o a tal punto que tuvieron que doblegarse al gran Imperio Romano? Es como una piedra, Israel fue una piedra en el zapato a los griegos, a los romanos, porque tuvieron que ceder, a que, bueno, sí, conquistame, haz lo que quiera, pero yo... Claro, lo religioso, no, y chau, y no hay problema. Profe, vamos a hacer una pausa para luego, ya hablamos del primer concilio de Jerusalén, que incluso está en la Biblia y está mencionado. Pero ahora, luego de estos 300 años donde no hubo, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente época, donde se definieron otras cosas. Bien. ¿Ah? Así que lo vamos a ver después y lo vamos a hablar después de la pausa. No sé qué, no se vayan de la sintonía, sigan en la 91.5 y ustedes que están ahí mirándonos a través de Facebook Live de la www.soe.com.uy, quédense ahí también en la sintonía. Estamos regalando Biblias, gentileza de la gente de Betel Spa, para justamente cultivar un poco más la cultura de la lectura. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. El año pasa, las estaciones, pero siempre nos encuentra juntos. Este invierno 2020. Soy 91.5. No podrás estar sin nuestra compañía. Una radio sin límites. Conexión total. Zoe Gospel Music. Zoe Gospel Music. Disponible en TuneIn. La base de datos de virus ha sido actualizada. Zoe FM 91.5 y CBC La Voz presentan El Antivirus con Fabio Criales. Aquí estamos, queridos amigos, en El Antivirus, compatible contigo, actualizable y en constante mantenimiento. Yo soy Fabio Criales, un servidor más, y me encanta que estés en sintonía. Fresco e interactivo, presentando temáticas relevantes que requieren respuestas desafiantes e inmediatas. El Antivirus, sábados de 20 a 22 y domingos de 17 a 19 por Zoe FM 91.5.
José creció con pocos recursos y aunque se superó y estableció lo suficientemente bien como para darse algunos lujos, cada vez que lo hacía no podía sacar de su mente a los miles de niños que como él estaban creciendo sin recursos. Así que llevó su riqueza a un nuevo nivel cuando decidió dar dinero cada mes para hacer posible los estudios y la comida de un niño en un país pobre. Cada mes tiene menos para gastar, pero ahora es mucho más rico porque dar cambia la vida. No importa el idioma que se habla la noticia, Reporte Zoe la trae al instante y en tu idioma. De lunes a viernes de 13 a 14, hora Uruguay. Reporte Zoe. Noticia al día, información en tu idioma. Por la 91.5 FM. Estás en buena sintonía. Estás en Zoe. Estás en Zoe. La música que edifica, que construye. Aquí, una comunicación permanente con tu corazón. Continuamos aquí en la 91.5 Zoe Gospel Music, recibiendo muy buenas noticias. Y bueno, estamos armando también, mientras están se escucha la tanda y digo, está la placa, aquellos que nos están mirando, los próximos temas, porque es increíble como un tema que sugirió algunos amigos de Marcela, en que incluso le queremos dar un saludo muy especial a toda la escuela. A la escuela 39, si hay algún oyente 39. Hoy. Se habrán quedado. Se habrán quedado, pobre, con estos temas. Claro, pero bueno, vamos a volver, no se preocupe, porque incluso tenemos, ahora en agosto tenemos la declaratoria de la independencia, pero vamos a hablar de la historia en el mundo. Y vamos a hablar de otros temas, pero esto también para nosotros es muy importante porque a veces se habla tan liviano de la Biblia y no entendemos por qué hasta el día de hoy está y es como mismo lo dice la Biblia. Pasan los cielos y la tierra, pero la palabra es la que queda, y han pasado infinidades de imperios, el imperio persa, el otomano, el bizantino, el romano, el griego, el fenicio, el imperio mongol, el chino, y la Biblia sigue estando, el ruso, la Biblia sigue estando como un bestseller ahora, pero no han podido frenarla, y queda eso. Entonces, digo yo que
solo con eso es un libro interesante para analizar. Sí, será, claro, sí será. Bueno, profe, vamos, y no, les contaba porque seguramente vamos a estar hablando de más adelante y espero que logremos hacer los contactos necesarios para poder hablar y profundizar, luego de terminar con esta introducción al estudio de la Biblia, con la historia de los papas, ¿no? Porque también es una institución o es algo que mucha gente venera y va más allá de decir si, bueno, sí está en la Biblia, no está en la Biblia, pero hay algo y tiene un porqué y influye tanto en la historia, sí. Porque incluso la Iglesia Católica es tan importante que en la revolución republicana, ¿no? Hay muchas cosas que han dejado, por ejemplo, ¿no? El mecanismo del indulto, por ejemplo, que tienen los presidentes. Es un resabio de la Iglesia. Sí, es verdad. O sea, estuvo los primeros 3 siglos después de Cristo, ¿no? La Iglesia, no la Iglesia Católica, pero los primeros 3 siglos en persecución, muertes, martirios. Bueno, habíamos dicho que Nerón, por deporte asesinaba a los cristianos. Bueno, ya los cristianos se podrían meter dentro de una historia de asesinato y de perversión en la vida de él, porque él mató a su madre, mató a ¿cuántos mató en su familia? Sí, muchísimos. Y los cristianos ya los recubrían con pieles para que los perros los asesinaran. O sea, la historia de perversión y de Nerón es tremendo. Bueno, así terminó también, ¿no? Pero después se volvió el poder, o sea, el poder religioso se volvió poder político. Claro, con los siglos. Bien, antes de seguir le tengo que mandar un saludo. Sí. A un compañero, y bueno, este compañero que sugirió el tema de los papas que vos mencionabas, que también nos parece muy interesante, Nicolás González, le mando un saludo grande y que sé que le interesan estos temas, es un estudiante de historia y le interesa particularmente también, y me dijo, me sugirió esta idea de los papas que me parece también, por un lado, como vos decís, toda la influencia y el equilibrio en Europa durante mucho tiempo, pero también hay muchas partes desde lo anecdótico, en un espacio como este, que podemos compartir personajes que dejaron mucho para por ejemplo, ¿qué papa fue el que se peleó con el rey que como no quiso el divorcio o no lo aceptaba, dijo, bueno, me caliento y abro una iglesia para mí solo, y ahí nació la iglesia anglicana? El rey es Enrique VIII. Sí. No recuerdo cómo se llama el papa en ese momento. Que no le daba el divorcio. Que después de la es el papa que le sigue a León X, que es el que condena a Lutero. Después hay otro papa que no me lo acuerdo. Bueno, hay papas que son emblemáticos. Hoy nosotros conocemos. Yo, por ejemplo, soy de la época yo ya voy por el tercer papa. Hay otros que tienen más papas, ¿no? Sí. Porque claro, si hay algo que tiene el papado es la cuestión de lo largo en el poder, claro, ¿no? Algunos son cortos, como Juan Pablo II, que fue largo, pero después el siguiente de Juan Pablo II fue Ratzinger, que duró 4 años, creo. Un poquito, sí. Y ahora tenemos Benedicto. O sea, ¿no? La historia de los papas es muy interesante. Toda la ceremonia que se da en torno a los papas y la vida privada de los papas, es un tema maravilloso que creo que cautiva a cualquiera. Hay una película en Netflix que son los 2 papas, que también está analizada incluso hasta por nuestro compatriota Miguel Pastorino, que hay mucha ficción, ¿no? Porque incluso se ve en la serie el partido de Alemania-Argentina del Mundial, que no se fue, pero claro, quieren marcar 2 dicotomías dentro de la Iglesia, un papa muy conservador y ortodoxo y un papa muy progresista, ¿no? Que tiene que ver también hasta con el juego de poder dentro de la Iglesia Católica del papa latinoamericano y un papa europeo, ¿no? Que también está bueno analizarlo. Es muy interesante, la verdad que sí, que podríamos hacer programas de los papas todos los días. Pero bueno, vamos a profundizar con algunos que pasaron a la historia por hechos anecdóticos y algunos que influyeron muchísimo la historia. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo. Después les vamos anunciando, le vamos contando. Ahí va. Pero ahora nos centramos en lo que veníamos hablando, ¿no? Primer concilio fue en Jerusalén, que está incluso está relatado en Hechos capítulo 15. Ese es el primer concilio registrado incluso en la Biblia. Luego no hubo.
Después, por 300 años no hay. Estábamos en este proceso de persecución, de que herejías, que hay divisiones dentro de la iglesia, pero no existe la posibilidad de hacer un concilio. Fue un periodo muy rico también en la literatura. Surgen los primeros padres de la iglesia, o sea, las personas de autoridad que escriben maravillosamente, los primeros filósofos cristianos, pero no existe la posibilidad de hacer un concilio por la emergencia que estaba viviendo la iglesia. Porque ahí también, no sé si se apareció esa leyenda, que no sé si es una leyenda, que es el símbolo del pescadito. Sí, es verdad. O sea, uno de los primeros símbolos que aparece en el arte es el pescado. Que si vos, que en sí decían que hacías la parte de arriba y venía otro y terminaba el pescadito, eso era una señal de que vos profesabas la misma fe y estabas en un lugar. Eran símbolos que los entendían ellos, o sea, porque, claro, o sea, era como un código dentro del cristianismo. Otro tema interesantísimo, por ejemplo, es la historia del arte del cristianismo. Es cómo se va configurando la idea de... Ahí vamos a tener que ayudar a la gente porque que no nos tenemos, mira, claro, a través de imágenes. A través de imágenes ver los primeros cuadros, las primeras esculturas. ¿Cómo eran, claro, las primeras imágenes de Jesús y por qué se llegó a esta imagen? Ese es un tema muy... No sé si vio usted, profe, la noticia que tiene que ver con esta oportunidad, un artista holandés que hizo el rostro de Jesús. Sí, lo vi, sí. Y de otras personalidades, ¿no? No solamente la de Jesús. Claro, ¿cómo nos imaginamos nosotros? Y bueno, hemos hablado muchas veces acá que el arte nos hace... pero claro, después contextualizar eso, claro, en realidad, según si es el mismo que yo digo, hay como un estudio, ¿no?, de cómo hubiera sido realmente. Y bueno, pero no ha sido así como ha sido transmitido. ¿Cómo es que surge el arte? ¿Por qué la figura de Jesús es la que...? Claro, aparte de los que pintan son los que miraron o por lo menos tratan de hacerse la imagen justamente en su cabeza y tienen la facilidad de hacer una pintura, pero necesitando datos. Claro. O sea, yo qué sé. A veces, pero a veces no. Hay algunas, por ejemplo, claro, tenemos que tratarlo lo que pasa, el tema de la imagen y bueno, a ver cómo surgió, cuál es la primera imagen que hay de Jesús, cómo se lo representaba. El santo sudario, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eso qué será? Y bueno, eso también es un tema. El santo grial. Y bueno, el santo grial también. Por ejemplo, yo lo vi, sí, es ese que yo digo, sí. Artista reconstruye el rostro de Jesús con inteligencia artificial. Claro, ya habíamos leído la noticia. Pero aparte no solamente esto, profe, acá está Jesús, que incluso hasta en otra imagen está con el pelo largo, pero se dice que así, con el pelo corto, era... Claro, que no se parece al Jesús de la última cena de Renacimiento, que es el que estamos acostumbrados a visualizar. Pero ahí dijo una palabra muy importante, renacimiento. Claro. O sea, tiene la influencia de la época. Claro, o sea, está pintado como un italiano, como lo que sea, o sea, una persona que vive, que para nosotros hoy es, o sea, que tiene esas características. Pero también por eso, como el arte también. No tenía los rasgos de judío. Claro. Para y bueno, eso, ¿no? Claro, o sea, eso también sería precioso tema de George tratar. Washington. Claro, bueno, sí, claro, como el arte puede hacernos crear imágenes mentales y recordar. ¿Usted conoce la Estatua de la Libertad? No. Ahí está la imagen. Este es Miguel Ángel. Sin nada que ver esas imágenes que vos estás poniendo con las imágenes. Este es el Jesucristo que yo le digo, pero está con el pelo largo, ¿no? Tenemos que verlo en la historia, cómo se produjo la imagen de Jesús, es muy interesante. No, Napoleón es increíble. Acá estamos viendo a Napoleón. Bueno, profe, entonces, no nos desviemos. En esta época que estamos hablando ahora, la imagen de Jesús, bueno, ya existe como alguna imagen, pero que no es debido a que, no existen los dispositivos tecnológicos para hacer que una imagen sea universal. O sea, no, había algunas imágenes, pero no, aparte era como la idea de que no estaba bien representarlo, y ese es otro tema, ¿no? El tema que justamente los concilios lo van a tratar también. Uno de los últimos concilios que vamos a ver en la Edad Media tratan el tema ese de si se puede hacer imágenes o no. Pero este primer concilio que hay, una vez que se cerró el canon del Nuevo Testamento, de que ya estamos en la época del imperio, de la trayectoria de la Iglesia dentro del imperio, va a haber un primer concilio en el año 325. Ese concilio, y lo interesante de los concilios es que los 7 primeros concilios que vamos a ver
fueron convocadas por el mismo emperador romano, cosa que a nosotros nos resulta muy extraña. Acabamos de leer el Concilio de Jerusalén, donde las autoridades son los discípulos de Jesús, y ahora vamos a ver que los concilios siguientes de la Iglesia son citados por el propio emperador de Roma. Aquí estábamos hablando de que el concilio se llama Concilio de Nicea. Concilio de Nicea. Y fue el 20 de mayo del 325. Del año 325. Fue convocado. Y terminó, aparte no es que es un día solo, ¿no? No, claro, para discutir estas cosas había que... Aquí, por ejemplo, saben, primer concilio de Nicea, 20 de mayo del 325 después de Cristo, donde hay un hecho... o sea, ahora ya el cristianismo deja de ser perseguido. Claro, y pasa a ser oficial, ¿no? Estamos en otra etapa. En la Roma es el fin de la Roma pagana, el fin de la iglesia perseguida y el comienzo de una iglesia triunfante. Claro, que cuando hablamos de iglesia triunfante significa que de tanto que el Imperio Romano persiguió al cristianismo, tomó... Claro, el imperio se terminó transformando en cristiano. En lugar, o sea, lo persiguió durante siglos, y al principio del siglo IV ocurre algo que nadie podía imaginar. El propio emperador romano se hace cristiano. Ese emperador Constantino I. Que tiene el sueño de la madre, ¿o no? Claro, sí, bueno, algunas versiones dicen que es el mismo que sueña, pero o sea, la madre se había hecho cristiana, su mamá Helena se había hecho cristiana, y comienza en el año 311 el primer edicto que se redacta por parte del imperio en favor de los cristianos, que es el edicto de tolerancia, en el que redactan que la fe cristiana va a ser tolerada en el imperio. Claro. Y luego, en el año 313, el cristianismo se legaliza, deja de ser que es el edicto de Milán, deja de ser ilegal ser cristiano. Acá dice, podemos leer, el concilio de Nicea fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano. Hoy esa ciudad es llamada en turco como Iznik. Claro, es y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía. Claro, hoy exactamente de Turquía, sí. Y por ejemplo, aquí los temas que se discutieron, fue convocado, como habíamos dicho, por el emperador Constantino I el Grande, o sea, Constantino, sí, ¿no? Sí, sí. El de la Constantinopla. Sí. ¿Es verdad eso, de Constantinopla? Sí, viene, claro, es la ciudad de Constantino. Que después cuando cae, ¿cómo es que se llama esa ciudad? Ahora es Bizancio. Ahora o sea, fue Bizancio y ahora es Estambul. Ahora es Estambul. Bueno, estuvo presidido por el obispo Ocio de Córdoba. Bien. Pero con ese, no con ese. No, claro, no. Y los temas a discutir fueron el arrianismo, el cisma melesiano y la fecha de la Pascua. Ahí está, claro, por ejemplo, ¿por qué celebramos la Pascua en esta fecha? La explicación también está en la historia de los concilios. El tema de las cosas se tenía, claro, pero nosotros después entendemos por qué no, por qué pasaron por algo. O sea, ¿por qué las tenemos hoy en día? Se estableció, en algún momento en la historia se estableció, ¿por qué celebramos la Pascua en esas fechas y no en otras? Bueno, eso también fue tema que se estableció en los concilios. El tema más importante que trató ese primer concilio es la herejía, la llamada herejía arriana, que era la herejía que cuestionaba la divinidad del Hijo. O sea, lo que cuestiona es si Jesús no es igual a Dios. Claro, el que va en contra de la Trinidad. Claro, que al final el concilio terminó sancionando el dogma trinitario. Y es la primera vez que aparece en los registros de la historia algo parecido a lo que es el credo. O sea, el credo, se le llama así el credo de los apóstoles, que hoy en día la iglesia lo considera también, es dogma en la iglesia fundamental. ¿En qué creemos? Si ustedes recuerdan, conocen el credo, vieron que empieza diciendo, creemos en Dios Padre, la siguiente oración, creemos, son afirmaciones que se van a elaborar justamente en los concilios para evitar y para erradicar estas controversias, que en este caso lo que sugirió, lo que movió a hacer este primer concilio fue esta herejía que produjo una crisis dentro de la iglesia, porque la iglesia se empezó a dividir. Algunos creían lo que decía un obispo y otro lo que decía otro. Claro, ¿qué significa el arrianismo? ¿No? Es una creencia cristiana no trinitaria,
que afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él, ¿tá? Y las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que es un presbítero de Alejandría, en Egipto, y que se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina, ¿no? Es algo que tiene sentido y que, bueno, y me parece que también hasta es lógico que haya salido en Egipto. Sí, claro, donde... o sea, y en ese mundo oriental que casi todas las controversias, las especulaciones surgen ahí. Porque son politeístas, o sea, ni en Egipto tienen dioses para todo también, ¿no? Entonces, ¿y qué es bueno, dejan en claro eso porque se separan, y que es el cisma melesiano? Bueno, también tiene que ver con otra división que había ocurrido dentro de la iglesia. Siempre en los comienzos, ¿no? Claro, que, o sea, hay una serie de herejías, unas cuantas que algunas se habían ido como arreglando, pero hay otras que no habían encontrado solución. Entonces lo que hacen las autoridades de la iglesia es, en ese concilio, discutirlas y llegar a un acuerdo, porque la iglesia tiene que tener una postura. Para el catolicismo y para esta iglesia naciente es importante llegar a unificar las posturas. Pueden pensar distinto en muchas cosas, pero hay cosas como el tema de la divinidad del Hijo o no, que es cuestión, digamos, bueno, importante. es lo que nos separa también de la secta, claro, pseudo-cristiana, por ejemplo, de los mormones, los testigos de Jehová, que somos todos iguales hasta que le tocamos de que Jesús es Dios. Una vez que vos le dices a un mormón que Jesús es Dios, y te da vuelta carnero. Y a un testigo de Jehová ni hablemos. Claro, o sea, para el cristianismo, tanto que católico, incluso hasta manipularon las escrituras. Tanto católico como protestante pueden tener muchas diferencias, pero hay algo que concuerdan, o sea, que la raíz cristiana es que el dogma, o sea, la idea de la Trinidad es dogma, en cualquiera de las dos. O sea, algunos pueden interpretar la Biblia en un sentido o en otro, pero el concepto de Trinidad es dogma tanto en el catolicismo como en el protestantismo. O sea, en el cristianismo histórico, en general, la idea, el concepto de Trinidad es dogma. Es decir, ¿qué es dogma? Es una verdad, un conjunto de postulados que no se pueden mover, que ha sido establecido así. Y no, hoy en día la Iglesia cristiana no discute la idea de la Trinidad. Bueno, se enseña. Se enseña así como es un dogma establecido. Claro, que es una cuestión de fe también. Bien, pero tiene una razón histórica, o sea, claro. tiene por ejemplo, este melesiano que estamos hablando, que se le conoce a un sacerdote de Licópolis, Melesio, apareció durante la iglesia al inicio, ¿no? Su principal preocupación fue la facilidad con la cual los cristianos renegados entraron de nuevo a la iglesia. Claro, es decir, los renegados eran los que, por ejemplo, cuando lo apuraban, los apartados. Claro, cuando ofrecían ¿cómo es el sacrificio al emperador? Después se arrepentían. Claro, los melesianos fueron llamados campeses, porque privados de acceso a la iglesia de la ciudad tuvieron que adorar al aire libre. Claro, por ejemplo, si uno sale afuera y te dicen, si no negas tu cristianismo te mato, y la persona está asustada, lo niega. Claro. Pero ¿qué pasa? Después va a la iglesia y dicen, no, acá no puedes entrar porque vos negaste a Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? Algunas autoridades dentro de la iglesia decían que había que tener misericordia y que había que aceptarlo. Claro, pero Melesio declaraba que los sacerdotes que habían renegado públicamente de su cristianismo durante la persecución de Diocleciano, no podían asumir de nuevo las funciones clericales. Claro. Afirmaba que no debían asistir a las reuniones dedicadas al culto, y a no ser probados y hasta que no sea aprobada suficientemente la penitencia. Claro. Estás en penitencia. Claro, si bien Pedro, el patriarca de Alejandría, sugirió acciones menos tajantes, la mayor parte de la población apoyó la sugerencia de Melesio, ¿no? Sin embargo, cuando Alejandro ocupó el trono episcopal, desterró a Melesio a trabajos forzosos en la mina. Bueno, claro. Sí, a ver, vamos a ver si vos, a ver si aguantás. Cuando Melesio volvió de su destierro, muchos seguidores comenzaron a reunirse en entorno suyo, formándose así la secta de los melesianos. De esta forma se ordenaron obispos, sacerdotes y diáconos que reconstruyeron muchas iglesias. El grupo, perseguido por Alejandro, rehusó someterse y la llamaron la iglesia de los mártires. Claro, seguro, los mártires eran aquellos que, bueno,
que no habían negado. Pero bueno, tras la muerte de Muy Melesio, interesante. Alejandro prohibió a estos seguidores a organizar cultos, reuniones, ¿no? Pero bueno, al fin de oponerse a esta orden, enviaron una delegación a Constantino y la ayuda de Eusebio de Nicomedia sí. le permitió ver el emperador y bueno, motivaron que Constantino convocara este concilio de Nicea, y Eusebio era amigo de Arrio y en esta entrevista fue propicio el contacto entre los arrianos y los meletianos, para luego enterarse de que... Mucho movimiento dentro de esa iglesia, muchas discusiones que a veces... Bueno, por eso mismo decimos que duró del 20 de mayo al 25 de julio, ¿no? Para poder elaborar todo eso. Así que bueno, el próximo... Vamos a hablar... Claro, vamos a hacer... Esto, bueno, fue entretenido ver cómo es que... y qué cosas se hablaron, ¿no? El concilio de Nicea, el primer concilio, luego de que ya la iglesia era oficial, ¿no? Sí. Y ya no habíamos no había más... había cesado la persecución, claro. Y ya Constantino había dejado al cristianismo como religión del Imperio Romano, que fue un logro, ¿no? Sí. Para ese momento. Lo que pasa que, bueno, después el Lo poder... que hace él la tolera, o sea, Claro. deja que haya, después se oficializa más tarde todavía, pero por lo menos hace que sea legal y apoya. Entonces, todos saben que es la fe del emperador, aunque sigue teniendo otros dioses, pero entonces hace que... Claro. ¿Pero hace qué? Que el cristianismo sea querido. Claro, ahí va. No te quería cortar porque ahí te va. corté. No, está bien. Y después entonces me detuve. Bueno, profe, vamos a seguir con estos temas, con otros concilios más importantes, porque me dijiste que en la Edad Antigua hubo 7. En la Edad Media. En la Edad Media, perdón, hubo 7. Nosotros hablábamos del primero. De los O sea, lo que pasa de es dos que, primeros, porque del primero de Jerusalén. claro, ese primero no lo cuento dentro de los 7. No, o sea, porque está redactado en la Biblia. Y después el primero, después de que la iglesia quedó oficial en el Imperio Romano y que se pudieron reunir, ¿no? Porque hubo, que da obviamente... posibilidad de reunión. Nosotros nos vamos a despedir, profe, porque nos pasamos de tiempo, Sí, no muy nos pasado. da una hora para hablar de esto, pero bueno, le damos las gracias por estar ahí en sintonía y nos reencontramos el lunes con mucho más Falta Uno y con Hablemos de Historia el próximo viernes con mucho más introducción a la Biblia y otros temas, concilios y anda más. Que tengan un Muy bien. excelente Un abrazo, hasta el fin de viernes. semana. Hasta el viernes.